Este es mi marido, el jefe dominante. Guapo y adinerado. Y además es un virgencito inocente. ¿Los pectorales de los jefes dominantes siempre se sienten tan bien al tacto? ¿Quién está hablando? Hola, marido. Llámame Duoduo. Esta es la esposa que la abuela me ha buscado. Eso era lo que pensaba. Pero, ¿cómo sabe que soy virgen? ¿Estás bien? Yo estoy bien, pero parece que alguien no lo está. Tú. Vámonos. Hay que reconocerlo, mi marido de conveniencia es realmente guapo. Lástima que, siendo tan joven, le hayan dado un veneno de acción lenta. Dentro de un año sufrirá insuficiencia renal. Pero cuando él se vaya, yo seré una joven viuda libre financieramente. Ni la vida de los dioses sería tan buena. ¿Qué? Me han envenenado y dentro de un año me muero. Esta esposa tuya, hoy todo lo que dice se cumple. Tienes que proteger tus riñones a toda costa. ¿Lo dice? Sí. Mamá, ¿de verdad que crees lo que dice? No solo nos maldice, sino que dice que Guan Ma ¿no está arruinando su reputación? ¿Guanyin está embarazada? ¿De quién? Con tanto alboroto, ¿qué pasa? Jingan, has vuelto del viaje de negocios. Ven a comer. Dios mío, el bebé en el vientre de Fu Guanyin. Es del suegro. Do. Perdón, lo siento, me emocioné demasiado. Lo siento. La familia Sen siempre había pensado que a Fu Guanyin le gustaba Sen Tingyue, sin saber que ella ya estaba con el suegro. Estos dos, unidos, trataron de apoderarse de la empresa familiar Sen e hicieron todo lo posible para impedir que yo entrara. Por lo que nos casáramos, la herencia pasara formalmente a sus manos. Tú eres la persona que la anciana señora eligió para casarse con Tingyue. Papá, me llamo Qian Duoduo. Al entrar en nuestra familia Sen, debes prestar atención a tu posición. Esa aura de vulgaridad mancha el honor de la familia Sen. Lo entiendo, papá. Viejo, ¿con qué derecho me criticas? Un gallo que se cree Fénix, que ascendió en la sociedad casándose por conveniencia. Ahora que tiene dinero, se hace el gran señor. Pero este Fu Banqin también es implacable consigo mismo. Por dinero es capaz de tragarse cualquier cosa. No puede ser, imposible. Jingan y yo hemos estado juntos décadas. Y Banqin la hemos visto crecer. ¿Cómo podrían hacer algo así? Señorita Banqin, esto lo preparé especialmente para usted. Nido de golondrina y gelatina de asno. Tome más. Ahora es el momento perfecto para nutrir la sangre y el... Sí, últimamente se le ve pálida. Debe nutrirse cuando toca. Gracias por su preocupación, tío. Esta Guan Ma me resulta muy familiar. Vaya, resulta que Guan Ma es la otra. Amante del suegro. Increíble. Viejo y joven, no perdona a nadie. El suegro es un verdadero maestro de la gestión del tiempo. Antes de volver a casa, aún encuentra un hueco para revolcarse con Guan Ma en el hotel. Las marcas en Guan Ma son demasiado evidentes. El cuello de la camisa casi no las tapa. Habla. ¿Qué son estas marcas? Señora, ¿qué hace? Esto es mi privacidad. Sí, Minsu. Guan Ma aún está soltera. Es normal que tenga su privacidad. La interrogas así delante de todos. ¿Cómo quieres que salve las apariencias? ¿Desde cuándo te permites interrumpirme cuando hablo? Mejor que lo expliques claramente, o no trabajes más aquí. Señora, llevo tantos años trabajando en su casa. ¿No conoce mi carácter? ¿Por qué hoy me humilla de esta manera? ¿Yo humillarte? Claramente tú no tienes vergüenza. Oye, Guan Ma, ¿no será el tío del que hablaste la última vez? ¿Al que cuidaste en el hospital? Dicen que ya han formalizado la relación. Salir con alguien es algo bueno. No te avergüences. Sí, es él. Es solo que pensé. A nuestra edad, si se habla, temo que la gente murmure. Por eso no me atreví a decirlo. Ya está aclarado. Guan Ma, puedes retirarte. Minsu, comamos. Donde hay humo, hay fuego. Fu Banqin es tan servicial, cubriendo a Guan Ma. ¿Será que teme que si Guan Ma se va? Qian Duoduo, ya basta. Deja de decir tonterías. Sen Yunao, cuida tus modales. Ella es tu cuñada mayor. Hasta sabe proteger a su esposa. Mi esposo es excelente en todo.
Lástima que por ser tan sobresaliente, su padre lo envidia. Y la amante, ansiosa por ascender, lo ven como una espina y lo envenenaron. Fui víctima de papá y Guanin. Mi suegra no maneja la empresa hace años, mis cuñados son jóvenes. Yo, una nuera de campo, no puedo causar problemas. Cuando Sentinue se vaya, la herencia. No se la entregarían al suegro, aún en su plenitud. ¿Y a la amante? Investiga los medicamentos que compró mi papá este último año. Minsu, hay un cliente que regresó del extranjero de improviso. Debo ir a verlo. Ni terminaste de comer. ¿Qué cliente es tan urgente? El cliente tiene poco tiempo. Es una oportunidad única. Debo mostrar suficiente sinceridad. Minsu, tranquila, en cuanto termine. Regreso de inmediato. Señora, también tengo una cita. Me retiro. Los dos están tan impacientes. ¿Temen que no descubran su asquerosa aventura? Mamá, terminé. Subo a ordenar mi cuarto. Mamá, ¿crees que papá y la hermana Guanin? Imposible. Seguro es una trampa de esa mujer. Vamos al cuarto de tu papá. Veré si lo que dice ¿es verdad o mentira? Mamá, revisamos todos los escondites posibles. No encontramos nada. Ya lo decía yo, la hermana Guanin y papá. No sé cosas. Todo esto. Sembrando cizaña. Mamá, ¿será que Qian Dodo envidia a la hermana Guanin? Por eso usa estos métodos para obligarte a echarla. Exacto. Llegó diciendo cosas sin sentido. Niños, aventuras, haciéndonos quedar como tontos. Revolviendo todo. Apenas llega y nos juega estas tretas. Casi nos engaña a todos. ¿Cuánta gente? Mamá, ¿qué hacen? ¿Una limpieza general? ¿Quién dudo? Y tienes cara para hablar. Si no fuera por tus tonterías, habríamos desordenado. La habitación así. Dime, ¿qué dije? Mi tonta suegra, buscar evidencia aquí no sirve. Ese canalla y la amante ya lo limpiaron todo. No, espera. Esos dos valientes se atrevieron a ir al hotel de la familia Sen para tener relaciones. Mamá, ¿no vas a inspeccionar el hotel esta tarde? Sí, es cierto. Yuno, Phoebe, vengan conmigo. Conozcan más el negocio familiar. Mamá, ¿de verdad crees sus mentiras? Yunao, si mamá te dice que vayas, ve y no discutas. ¡Qué casualidad! Mamá, cariño, yo también quiero ir, llévame. Ay, ¿cómo les advierto? Después de todo, no me quiero perder el drama de atrapar a los infieles de la alta sociedad. Esa recién llegada, Qian Dodo, es muy mordaz y difícil de manejar. Una chica salvaje de la montaña. ¿Qué puede lograr? Tranquila, yo estoy aquí. Jefe Sen. Muy importante. Él dio órdenes estrictas. De no ser molestado. ¿Qué cliente tan importante que se atreve a detener a mi madre? Exacto. Si eres listo, apártate. Jefe Sen. No me haga la vida difícil a mí, un simple empleado. El jefe GU realmente dio la orden. ¿Difícil? Dime, ¿quién está adentro? Aquí viene el clímax del drama. ¿Qué están haciendo? Señora, Tingwe, ¿qué hacen aquí? Accidentalmente derramé agua en los documentos del señor. Los estoy arreglando. Jefe Sen. El jefe GU está en una reunión con un cliente. Muy importante. Rápido. Hermana Guanin, ¿estás bien?
Mamá, parece un malentendido. No te enojes. Hyun Duo Duo, mira bien. ¿Dónde hay algo vergonzoso aquí? ¿Por qué calumnias a la hermana Guanin? Pero, si no me equivoco, la hermana Guanin tenía una cita con amigos. ¿Cómo apareció en el hotel? ¿Qué está pasando? Sí, Guanin, ¿qué haces aquí? Señora, es así. El señor tenía una reunión con el señor Sidiwen para una colaboración. Tengo un amigo que ha tenido contacto con el señor Sidiwen y el señor me pidió que los conectara. Ah, sí, Minsu. Por suerte, el señor Sidiwen y la amiga Guanin aún no han llegado, sino ustedes. Jaja, mejor váyanse rápido ya. Vamos mamá, nos vamos ya. Mira, las tazas están aquí. ¿Cómo podría ser una trampa? Solo es colocar una taza, nada más. Este señor Nao realmente es un obsesionado con el amor en etapa terminal, no tiene salvación. Si se enterara que la mujer que le tiene loco, la hermana Guanin, tiene su braguita de encaje, a mismo escondida debajo de la sábana, no se le rompería el corazón. ¿En 1000 pedazos en el acto? ¿Qué hay debajo de la sábana? Oye, cariño. ¿Qué haces? Señor Sidiwen, ya viene en camino. Cualquier cosa lo hablamos cuando volvamos a casa, ¿vale? ¿Volver a casa? Geohingan, estás tan nervioso. Yo quiero ver exactamente qué hay debajo de esta sábana. Ajá. Ah, Geohingan, ¿qué es esto? Explícamelo ahora mismo. Yo. Cariño, yo no sé qué es esto. Gerente. ¿Qué demonios pasa aquí? Señor Sen, señor Geu, lo sentimos mucho. Esta braguita debe ser de los huéspedes anteriores. Se la dejaron olvidada. La limpiadora se despistó al hacer la limpieza. No cambió toda la ropa de cama. Es mi culpa. ¿Cómo pueden cometer un error tan básico? ¿Dónde quedó el alto estándar de nuestro hotel? Por suerte lo descubrió Minsu esta vez. Si lo veía otro huésped, la reputación de nuestro hotel. La habríais arruinado vosotros, ¿no? Sí, tiene toda la razón de regañarnos, señor Geu. Voy a corregirlo inmediatamente. ¿De verdad es así? Mira, vaya. Guanin, ¿qué te quedas parada ahí? Date prisa y llévala al hospital. Ten cuidado. Vaya. Cuando pasa algo se hace el avestruz. Este tío tan listo. No me extraña que haya engañado a toda la familia Sen como un tonto. Doctor, ¿cómo está Guanin? No pasa nada grave, el paciente solo está un poco emocionada. Y tiene un poco de hipoglucemia, con descansar ya estará bien. ¿Y el bebé que tiene en el vientre? ¿También está bien? El bebé. En el informe de examen del paciente. Me equivoqué contigo. Geohingan. Siempre trae a Joaquín a este hospital privado para los chequeos prenatales. Seguro que ya se puso de acuerdo con el médico. ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Basta. Ya es suficiente con que inventes rumores sobre Banking. Ahora también quieres difamar a tu suegro. Acabas de casarte en nuestra familia. Y ya buscas problemas. ¿Es que quieres? ¿Destruir completamente a la familia para estar tranquila? Mamá, cálmese primero. Llevaré a Dudu afuera para hablar. Ustedes entren primero. A ver a Banking. Vamos. Acabas de llegar a la familia Sen. ¿Por qué atacas por todos lados? ¿A papá y a Banking? ¿Y esas palabras sin fundamento? ¿Qué pasa realmente? Yo no dije nada. ¿No lo descubrieron ustedes mismos? ¡Ay, Dios mío! El horóscopo de este jefe arrogante tiene problemas. Se para justo en este lugar y pronto será golpeado por un carrito descontrolado. Y quedará discapacitado. Bueno, olvídalo. Considerando que ya está tan mal, mejor lo ayudo. Hasta ahora, todavía me maldices. Cuidado. Así que realmente sabías que esto iba a pasar. Entonces, lo que dijiste antes. Ay, cariño, ¿solo estaba diciendo tonterías? Es que te quiero tanto que...
Al verte en peligro, mi potencial simplemente estalló. Uy, estos músculos se sienten muy bien. Duros y tensos. Tengo que aprovechar ahora que hay tiempo. Para tocarlos rápido. Oye, jefe Sen. Jefe, durante un año ha aumentado solamente los infectados con Guanmutón. El consumo prolongado de ese medicamento causa que la función renal se deteriore rápidamente en un año. Y es irreversible. ¿Qué? Ella lo predijo de nuevo. Bankin, ¿te sientes mal en algún otro lado? Estoy bien, tía. Solo tengo un poco de hambre. Bien, entonces iremos a comprarte algo de comer. Gracias, tía. ¿Por qué vinieron de repente hoy? Eso tampoco lo sé. Y además, Seninsu también sabe. ¿Estás embarazada? ¿Qué? ¿Cómo es que lo escondieron tan bien? ¿Cómo podrían saberlo? Basta. ¿No es suficiente con que difames a Guanin? Ahora también calumnias a tu suegro. Acabas de casarte en nuestra familia. Y ya buscas problemas. Es para destruir. ¿Completamente nuestra familia y así estar tranquila? Qian Duoduo, seguro que es ella. Esta chica apenas llegó a la familia, Sen y ya nos investigó a fondo. Hoy, si no hubiera organizado con el médico de antemano, todas estas cosas habrían salido a la luz. Qian Duoduo, con ella aquí, seguro no hay nada bueno. Parece que debemos acelerar nuestro progreso. Adelantemos el plan. 3672. 7725. Ay, ¿cómo podré? ¿Conseguir más oro y plata reales antes de que la familia se enquiebre? MM. Duoduo, ¿qué estás haciendo? Hay reserva estratégica, prevención económica. Cuando falte dinero. Me agradecerás. Ella necesita dinero. Esta es mi tarjeta adicional. Si te falta dinero, úsala. Dinero, dinero. Fortuna inesperada. Hacer cálculos ruidosos. No es como la tarjeta de mi esposo. Esposo, tranquilo. De ahora en adelante, sí como un bocado de carne. Tú lavas un plato. Qian Duoduo, te advierto. No vuelvas a calumniar a Guanin. Acabas de llegar a esta familia, mejor compórtate. Sí, mamá. Ay, mi suegra tonta. Esa pareja infiel ya lleva tiempo en secreto. Ahora están recopilando acciones dispersas de la empresa para usurpar el poder. Y tú sigues siendo su títere. No importa, suegra. Aunque quiebren, yo te mantendré. No dejaré que tú y mi cuñada bailen y compitan. ¿Quién dice que soy buena? Basta, no hables más de bailar. Mamá, yo no dije nada. ¿Te equivocaste? No me engañes. Recién dijiste que están recopilando acciones dispersas. Tingyue, ¿no vas a hacer nada? Escucha lo que dice. Te lo explico luego. Duoduo, mamá y yo tenemos que hablar. Sube primero. MM. Mamá, cálmate, siéntate. Mamá, hoy estuve en el hospital. Escuché lo que pensaba Duoduo. Decía que me iba a atropellar una camilla. Al principio tampoco me lo creía, pero al instante apareció una camilla fuera de control. ¿Quieres decir que ella realmente sabe lo que va a pasar? Sí, y también hoy. Duoduo dijo que papá me salvado. Inmediatamente le pedí a mi asistente que lo investigara y resultó que papá realmente ha estado comprando medicina herbal china que causa insuficiencia renal durante mucho tiempo. Mamá, varias predicciones de Duoduo se han cumplido. Mejor que nos preparemos para algo. Mamá, nos pediste que bajáramos temprano. ¿Pasa algo? Ahora Tingyue ya se casó con Duoduo, según el testamento de la abuela. La empresa debe ser entregada a Tingyue. La colaboración con el señor Jingan Sidiwen. Que se la encargue a Tingyue para negociarla. No puedo permitirlo. Señora, la colaboración con el señor Sidiwen. Ya está en el momento crítico, si cambiamos de persona en este momento. Me temo que generará malentendidos innecesarios. Tienes razón, Minsu. Entregarle la empresa a Tingyue no es algo que tengamos que hacer de inmediato. Mejor primero terminamos de negociar este proyecto, y luego ya habrá tiempo para hacer el traspaso. Esta colaboración es el proyecto más importante del grupo para los próximos 3 años. No quieren dejar que Tingyue negocie.
¿Es porque tienen miedo de que después de que lo cierre con éxito, se haga el traspaso sin problemas? El señor Sidiwen colabora con nuestro grupo Minseng. Lo hace por la fortaleza y la sinceridad del grupo. Esas dos cosas siguen igual. ¿Qué malentendido puede haber? En cambio ustedes dos están tan nerviosos. ¿Es que tienen algo que temer? Claro que tienen miedo de que ustedes descubran todas sus porquerías. Esta pareja de perros no solo se robaron los bienes de la empresa, sino que también usaron las suites de los hoteles de la familia Sen como su base privada para hacer de todo en cualquier lugar. Además tienen gustos especiales, les gusta grabar sus cosas indescriptibles. Es asqueroso, realmente asqueroso. Cariño, el sabor del café de papá. ¿Por qué es diferente al tuyo? No me esperaba que la joven señora lo notara por el olor. Es porque el señor y el joven señor tienen gustos diferentes de variedad de café. Por eso el olor y el sabor son distintos. Sí, exacto. Drogarme en casa es la forma más fácil. Es manipular la comida, y el sabor del café varía de persona a persona. Es la oportunidad perfecta para poner el fármaco solo. Mamá Wan, hoy no quiero café. Cámbiame por un vaso de leche, por favor. Mamá Wan tardó 4 horas en preparar este café para ti. Si no lo bebes, ¿no se desperdiciaría su amabilidad? ¿Desde cuándo lo que bebe el amo tiene que depender de la disposición de los sirvientes? Guanin, ¿no crees que te estás metiendo demasiado en los asuntos domésticos de nuestra familia, Sen? ¿Entendido? Tía, estoy de más en mis palabras. Es mi culpa por hablar de más. Ya terminé de comer. Voy arriba primero. Hermana Guanin. Ay, cariño, Guanin también lo hace por buena voluntad. ¿Por qué te enojas tanto? Solo le dije unas palabras, y ya te da lástima. ¿Acaso es tu amante? ¿Qué tonterías estás diciendo? Olvídalo. Entonces hagamos lo que dices. Justo estos días. Tengo que ir de viaje de negocios a la ciudad puerto, así que la próxima negociación se la dejo a Tin Yue. Tin Yue, a tía no le agrado, ¿verdad? Desde que llegó Duoduo, me ha regañado muchas veces. Sé que todo lo que digo está mal, pero también lo hice de buena voluntad. Mi marido es excelente en todos los aspectos, pero lástima que es demasiado bueno. Por eso su padre, que le tiene envidia, y la tercera que quiere ascender rápido. Lo tienen como una espina en el costado y le quieren poner droga. Ya que sabes que todo lo que digas está mal, entonces habla menos. Cariño, eres demasiado heterosexual. Lo que la hermana Guanin quiere es que la consueles. No que le digas que se calle. ¿Cómo te escondes en la esquina a escuchar a escondidas lo que hablan los demás? Eres muy mal educada. Este pasillo es un área pública, además. Hablas tan alto que es imposible no escucharlo. Tú. Fu Guanin. Duoduo es mi esposa. Por favor, cuida tus palabras. Vale, muy bien. Qian Dudo. Espérame. Aunque es un poco heterosexual cuando defiende lo suyo. Está bastante bueno. Come. ¿Quién es este caballero? Es el tío In, mi compañero de clase de la escuela. Oh, hola tío In. Hola. Tu tío In normalmente vive en el extranjero. Él y el señor Sidiwen fueron compañeros de maestría. Sabe que quieres hablar de cooperación con el señor Sidiwen. Por eso regresó especialmente del extranjero para ayudarte a establecer el contacto. Así que este es Insuwen. Fue compañera de universidad de su suegra y estuvo enamorado de ella en secreto durante muchos años. Pero la suegra ni siquiera se ha parado a pensar si ella puede pedirle ayuda a Insuwen. ¿Cómo no se iba a dar cuenta el suegro, que también es compañero suyo de universidad? El motivo de no decírselo a la suegra. Claro que es porque este Insuwen ya está del mismo bando que el suegro desde hace tiempo. El suegro organizó todo para que Insuwen regresara al país en este momento, solo para cerrar el contrato en estos 2 días. Y luego difamar que la suegra le es infiel en la ceremonia de firma. Después transferir los activos y divorciarse de forma natural. Para quedarse con la empresa. Después de que la suegra se arruinara. Este Insuwen incluso se convirtió en el mayor admirador de ella. Luego invitó a la suegra a una reunión privada. Aprovechó la oportunidad para encerrarla y la tuvo retenida durante muchos días. Vaya, ¿los adultos de este mundo son tan retorcidos? Uf. No te creas, esta trama de amor forzado está bastante interesante. Mamá. Señor In, ya es tarde. Tenemos otros asuntos que atender, así que hoy no le podemos invitar a quedarse a comer. Está bien, no hay problema. Minsu, vendré a recogerte mañana por la mañana. Mamá, si todo es como lo ha dicho Duoduo.
¿Qué planeas hacer? ¿Cómo se atreven a conspirar contra mí? ¿De verdad creen que soy una persona fácil de engañar? Además, tienen una fetiche especial, les gusta grabar todo lo de los procesos que no se pueden nombrar. Tingüe, ¿recuerdas lo que dijo Duoduo? A Geo Jingan le gusta grabar el proceso de sus infidelidades. Sí. Busca la manera de conseguir el vídeo. Si no hace nada raro en la ceremonia de firma, seguimos todos bien. Todo queda en paz si no hace nada. Pero si él realmente hace lo que dijo Duoduo y me difama, voy a hacer que él coma el fruto que él mismo sembró. Señor Sidiwen, un placer cooperar con usted. Jefe Sen, señor Sidiwen. Felicidades a ambos, esta cooperación es un modelo para el mundo empresarial. Y sin duda creará una situación beneficiosa para ambos. Todo esto se lo debemos al jefe Sen. Durante esta cooperación, el jefe Sen no solo nos ha mostrado su capacidad sobresaliente, sino que también me ha permitido ver el gran potencial del grupo Minsen, colaborar con él. Es un honor para mí. Señor Sidiwen, es usted muy amable. Vos Geu, de verdad, el talento del padre se hereda en el hijo. Vos Sen, joven y con gran talento. Sin duda guiará a Minsen hacia nuevas glorias. ¡Ay! Gracias por sus buenos deseos, Boss Wang. Es cierto, Tingwei ha logrado gestionar de forma independiente la colaboración con el señor Sidiwen, lo que demuestra plenamente su capacidad. Por eso, Jingan y yo hemos decidido entregar completamente la gestión del grupo Minsen a Tingwei. Ya lo había oído. Antes de fallecer, el viejo Boss Sen y su esposa querían dejar la empresa al joven Boss Sen. Solo que siempre, Geo Jingan se ha aferrado a la empresa y no la soltaba. Claro que no. Él, un hombre que ascendió desde abajo, por fin tiene algo de poder real. ¿Cómo iba a soltarlo fácilmente? Eso sería estupendo. Antes, estaba tan ocupado con los asuntos de la empresa, que inevitablemente te descuidaba. En el futuro, después de entregárselo todo a Tingwei, tendré tiempo para acompañarte bien. Se muestra tan generoso. ¿De verdad estaré siendo demasiado suspicaz? Cuando eras un pobre estudiante de campo persiguiendo a suegra, gastabas las suelas de los zapatos y no te atrevías a cambiarlos. Ahora llevas zapatos de cuero hechos a mano en Italia y mientes sin pestañear. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Acción. Mejor así, ahora mismo. Voy a hacer pública esta noticia. Ante todos. Ja, ja, ja. Tingwei, señor Sidiwen. A continuación, tengo un anuncio importante que hacer. Les ruego que pasen a descansar un momento al lateral. Bien, por favor. Señoras y señores, todos saben que yo, Geo Jingan, salí de un valle remoto, un chico pobre. No tenía nada, excepto una pasión ardiente y un corazón que amaba a Minsu. Absolutamente nada más. Así que, cuando Minsu me eligió a mí contra todo pronóstico, me prometí en silencio que en esta vida siempre sería bueno con ella. Han pasado décadas. No me atrevo a decir que soy un marido perfecto. Pero en mi conciencia, siempre la he puesto en primer lugar. Cuidarla. Respetarla. Ya viene, ya viene. El nacimiento de un actor de cine. Cuanto más profunda sea la preparación al principio, más dolorosa será la puñalada por la espalda. ¡Ay! Era ella quien hablaba. Pero yo nunca me lo hubiera imaginado. Mi esposa, con quien he compartido la cama durante décadas, ignorando por completo los lazos conyugales, ha tenido una aventura con otro. Y además ha desviado activos. Por eso, he decidido divorciarme de ella. ¿De verdad? ¿Es cierto? Señor Sen, ¿es cierto lo que dice el señor Geu? ¿Realmente ha sido infiel? Tonterías. Revelar asuntos familiares vergonzosos delante del señor Sidiwen es para arruinar este contrato, ¿no? Señor Sidiwen, es el inversor que más valora la armonía familiar. Señor Sen. Señor Geu, ustedes dos. ¿Qué está pasando realmente? Señora, sé que no debería intervenir ahora, pero no puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo engañan al señor. Ayer por la tarde, cuando fui a la oficina a entregarle documentos al señor, vi con mis propios ojos a usted y al señor Insuwen en la oficina, comportándose de manera íntima, incluso discutiendo cómo transferir los activos clave de la empresa a sus cuentas privadas en el extranjero. ¡Qué disparate! ¿Para lanzar acusaciones falsas? Inventan este tipo de mentiras. Espera. Esta trama me suena. Lo siguiente será presentar pruebas, ¿no? Espero que la suegra aguante, que no se desmaye del enfado. Si no, es parte del señor Insuwen.
Ese capítulo de amor forzado de mediana edad podría comenzar antes de tiempo. ¿Acaso todo esto es inventado? Mamá, ¿no habrás estado realmente con ese ¿qué? Cállate. No te dejes llevar. Dios mío, el señor Sen realmente ha sido infiel. Y sale a la luz en este momento. El señor Sidiwen se va a enfurecer. Señores, el carácter de mi madre, tras décadas en el mundo empresarial, es evidente para todos. ¿No es demasiado precipitado sacar conclusiones basándose solo en la palabra de uno? El joven señor Sen tiene razón. Confiamos en la integridad del señor Sen. Palabras sin pruebas. Es demasiado. ¿Cómo pueden hacer esto? Cosas basadas en rumores. Sé que las palabras no bastan. Estas pruebas las descubrí por casualidad. También sé que al decir esto, me ganaré el desagrado de la señora. Pero simplemente no puedo soportar ver a la familia Sen traicionado por la persona en quien más confiaba. Todo esto fue un gran teatro que ella misma montó. Aunque, claro, no es de extrañar. Se esfuerza tanto por ayudar a Heo Jin-fan. Después de todo, ella no es la hija de una vieja amistad de la familia, sino que es la hija del primer amor de Heo Jin-fan, concebida con otra persona. Heo Jin-fan es realmente atrevido. Y cambió Hwang, con la verdadera heredera de la familia Fu. Gracias a eso, Hwang ha vivido más de 20 años de buena vida. ¿Cómo no iba a ayudar a Heo Jin-fan? Mamá. Heo Jin-fan. Vos Heu, permíteme recordarte algo. Hoy es un día importante para la firma del contrato entre ambas empresas. Por favor, ten en cuenta la ocasión. Señor Sidiwen, lo siento. Tampoco quiero airear los trapos sucios de la familia. Pero ella, Sen Min-soo, se ha pasado de la raya. Siempre he valorado nuestro vínculo conyugal. Pero ella se ha aliado con extraños para vaciar todo el grupo Minsen. Sen Min-soo, ¿cómo te atreves a hacer estas cosas a nuestras espaldas? La empresa no es solo tuya, es cierto. Todos estos años hemos confiado en ti. ¿Nos has correspondido? Qué buena jugada, darle la vuelta a la tortilla y echar toda la culpa a mi suegra. Así, la ira de los accionistas solo se dirigirá hacia ella. No es de extrañar que poco después de que mi marido enfermara de los riñones, perdiera la vida. Resulta que fue para proteger a su madre y a la empresa, agotándose hasta el final. Cállate. No digas más. Hermano mayor, ¿qué está pasando realmente? Tranquilo. Todo está bajo control. Heo Jin-fan, llevamos décadas de matrimonio. ¿De verdad vas a calumniarme así, sin dejar margen? ¿Calumniarte? Llegados a este punto, ¿todavía te atreves a negarlo? Muy bien. Hoy mismo, dejaré que todos vean claramente cómo has traicionado a esta familia y a la empresa. Perfecto. Veamos quién es el que hoy se lleva la humillación. Las pruebas que aquí hay documentan como tú, Sen Min-soo, colaboraste con Insuben para conspirar en perjuicio de la empresa. Antes de obtener estas pruebas, yo tampoco podía creer que mi esposa, con quien he compartido la cama durante décadas, fuera capaz de hacer algo así. Vos, Heu, mantener una familia no es fácil. ¿De verdad quieres delante de toda la empresa para exponer a tu esposa? Señor Sidiwen, yo también sé que no está bien hacer esto, pero precisamente porque valoro nuestro vínculo matrimonial, lo toleré una y otra vez. Y eso la hizo empeorar, llevándola hasta este punto. Señora, el tío siempre te ha respetado mucho. La última vez que viajó por trabajo, se agotó tanto que tuvo apendicitis y fue hospitalizado. Temía que te preocuparas. Así que nos pidió específicamente que no te lo dijéramos. Pero tú, ¿cómo pudiste hacer algo así? ¿Va? ¿Agotamiento? ¿Qué va? Fue por jugar demasiado con su nueva modelo. Se metió en el hospital y hasta se contagió de una enfermedad sucia. Por suerte, mi suegra ya dormía en otra habitación. Si no, ¿dónde quedaría la dignidad de una dama de alta sociedad? Heo Jin-gan, lo que hay ahí no puede salir. Si se revela, nuestra familia entera estará acabada. ¿Ahora tienes miedo? Cuando hacías esas cosas, ¿por qué no pensaste en la familia ni en la empresa? Hoy debo exponer tu verdadero rostro delante de todos. Heo Jin-gan, te di hijos. ¿De verdad vas a revelar estas cosas sucias ahora? ¿Aquí, en público? Disculpen, todos. Yo tampoco quiero esto, pero tus acciones no solo me han traicionado a mí, sino también a todos los accionistas y empleados de Minsen. Por ellos, no tengo otra opción.
Dios mío, esto es demasiado emocionante. Graben para las noticias. Será titular seguro. No, no es así. Apáguenlo. Apáguenlo ya. Cielos, la persona en ese vídeo es que hace un momento acusaba con lágrimas, pero resulta que él era el infiel. Y la protagonista del vídeo es ella. Con razón antes. Defendía tanto al jefe Geu. Así que, tan devota no era. Esto no es cierto. No, no es así. Apáguenlo, apáguenlo, apáguenlo. Señor Geu, así que tú eres el hipócrita que abandonó a su esposa e hijos, traicionando a su familia. Alguien incapaz de cumplir con sus responsabilidades familiares. Anuncio que todas mis empresas cesarán toda colaboración contigo. Señor Sidiwen, déjeme explicar. Fue ella. Ella sobornó a los técnicos para hacer un vídeo falso. Dime, ¿por qué hiciste esto? ¿Acaso es el famoso si echo la culpa rápido? ¿La moral no me alcanza? Este vídeo es HD y sin censura. Ya viene con sonido Dolby incorporado y todavía se atreve a tergiversar las cosas aquí. Ay, después de todo, este viejo incluso se atrevió a traer a su amante a su lado. ¿Qué no sería capaz de hacer? ¿Todavía tienes el descaro de preguntarme por qué, Geu Jingan? Cuando aún sentías algo por tu primer amor y pusiste a su hija a tu lado, creías que estas cosas ¿nadie las sabía? La hija de tu primer amor. ¿Esta Fu Banqin no es la heredera de la familia Fu? ¿Cómo pudiste? Ahora, para apoderarte de los negocios de la familia Sen, incluso tramaste con tu amante este plan para difamarme, acusándome de tener un romance con otro y de transferir propiedades. Todos son tus artimañas. Dejen de filmar. He ocultado esto tanto tiempo, ¿cómo lo sabe ella? Senminsu, oh Senminsu. No pensé que para difamarme, habrías planeado meticulosamente. Durante tanto tiempo. Señor Sidiben, esto es una obra que ella diseñó cuidadosamente solo para dañar mi reputación. Para que salga con la suya. Geu Jingan, ¿crees que soy como tú? ¿Que difama sin pruebas? Tingyue. Que todos vean claramente. Estos son los registros de Geu Jingan comprando en secreto acciones dispersas del grupo Minsen en los últimos 6 meses y las pruebas de transferir propiedades para comprar inmuebles en el extranjero. Así que, quien realmente está vaciando al grupo Minsen y traicionando el matrimonio es él. ¿Qué clase de cosa es esta? ¿Cómo puede hacer algo así? ¡Guau! Como era de esperar de mi suegra. En su juventud arrasaba en los negocios sin dejar rival. Después de casarse dio a luz a mi marido y a sus hermanos tan guapos. Y ahora, de mayor, todavía puede destrozar a un canalla. Geu Jingan, tú, desleal. Ingrato, te atreviste a maquinar contra los bienes de la empresa. Geu Jingan, con razón este trimestre. Las ferias son tan grandes, resulta que todo fue para tu ocio. Declaro que, a partir de este momento, mi relación matrimonial con Geu Jingan queda disuelta, y todos sus cargos relacionados en el grupo Minsen quedan revocados simultáneamente. Además, también recurriré a medios legales para recuperar todas las propiedades que él transfirió. Señor Sidiben, también quiero que sepa que, en el futuro, mi hijo Sen Tingyue asumirá oficialmente el cargo de CEO del grupo Minsen, responsable de todas las operaciones del grupo. Señor Sidiwen, se lo aseguro. El negocio principal de Minsen sigue siendo sólido. Yo iniciaré inmediatamente una auditoría interna para asegurarme de que este tipo de incidente no vuelva a ocurrir. Cariño, qué guapo eres. Desde mañana. Yo seré tu mayor fanática, que se alejen todos los hombres infieles. El presidente guapo hace su entrada brillante. Jefe Sen, admiro mucho su valentía, estoy dispuesto a darle una oportunidad más a Minsen, espero nuestra próxima cooperación. Y lo hemos mencionado. Definitivamente no le defraudaré. Seguridad, saquen a estas 2 personas de aquí. De ahora en adelante. No pueden volver a poner un pie en Minsen. Llévenselos. Minsu, querida. Fui cegado por la ambición. Te ruego, por las décadas de matrimonio que hemos compartido. Dame una oportunidad más. No me toques. Llévatelo. ¿Tan despiadada? Me estás empujando a la ruina. Espérame,
No os dejaré vivir en paz. Mamá, no llores más. Tienes que recuperarte. La compañía está hecha un desastre ahora. Todos te esperan a ti y al hermano mayor, para que toméis las riendas de la situación. Tienes razón, ese desgraciado de Heuhingan. No vale la pena que me angustie por él. Duoduo, gracias a ti esta vez. Antes te teníamos un malentendido. Mamá te pide disculpa. Mamá, no digas eso. En realidad no hice gran cosa. Todo fue por la buena preparación que tú misma hiciste. Por eso pudiste dejar a ese desgraciado sin argumentos en el acto. Cuñada, no seas modesta, ahora mismo. Eres la estrella de la suerte de nuestra familia. Entonces, ¿ahora nuestra familia no se irá a la quiebra? Yo y mamá no tendremos que salir a bailar para ganar dinero, ¿verdad? Bueno, sobre eso. Esos dos desgraciados ya están actuando de nuevo. Son como sapos molestos que no se callan nunca. No pueden estar un día sin causar problemas. Mamá, acabo de recibir la noticia. El ingeniero jefe de costos de la compañía fue contratado por Heuhingan antes mismo. ¿Qué? La subasta de terrenos municipales es pasado mañana. Heuhingan justo en este momento. Nos robó a nuestro empleado. ¿No quiere cortarnos toda salida? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ingeniería de costos, eso es la especialidad de la cuñada. Pero yo nunca he trabajado en la compañía y soy de la zona rural. ¿Cómo voy a hacer que mi suegra y mi marido me crean? ¿Que soy toda una maestra en ingeniería de costos? Duoduo, la subasta de pasado mañana. Vas con nosotros. Ay, ¿cómo va el negocio últimamente? Hoy hay muchos viejos amigos. Por lo visto hoy, hay mucha gente que está decidida a conseguir el terreno del oeste. Claro, es una zona clave del plan gubernamental. Hasta Minsen viene a pujar. ¿Cómo no va a ser una pelea? Mira este proyecto, jefe Geu. ¿Qué hace él aquí? ¿Y el de al lado? No es el jefe Sen. ¿No te has enterado? El jefe Geu le fue infiel. La de al lado es la amante. Y ahora, además, ha creado una nueva empresa, claramente para enfrentarse a Minsen. Mira al de las gafas, el ingeniero Wan. Es el ingeniero jefe de costos de Minsen. El jefe Sen. Lo trajo del extranjero con un sueldo alto. Muchas empresas lo querían. Hace 2 días, el jefe Geu lo fichó con mucho dinero. Qué jugada tan dura, arrebatarle al rival. Su técnico clave. A ver quién gana hoy. Aún es difícil de decir. Jefe Geu. La habilidad del jefe Geu no ha disminuido. Hasta pudo reclutar a un talento como el ingeniero Wan. Realmente admirable. Sí, jefe Geu, en el futuro. Contamos con que nos ayude. No, no, para nada. Ustedes sí que se atreven a venir. Pero si no me equivoco, Minsen ahora ni siquiera tiene ingeniero de costos, ¿verdad? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso nos equivocamos? Ahora el ingeniero Wang está con nosotros, sin nadie que les calcule los costos, ¿y se atreven a venir a la subasta? ¿No es buscarse la humillación? Les aconsejo que mejor se vayan a casa. Para evitar que luego, por no poder calcular las cuentas, hagan el ridículo. El último prestigio de Grupo Minsen se perderá por completo hoy. Heuhingan, no te alegres tanto. ¿Quién te dijo que Grupo Minsen no puede sin él? Les presento al ingeniero estrella de costos de nuestro Grupo Minsen. El experto que creíste fichar no le llega ni a la suela del zapato. Esta persona me resulta familiar. Sen Min-su. Realmente estás desesperado. Traes a cualquiera y crees que podrás conseguir el terreno. En toda Jiangchen, en el campo de la ingeniería de costos. No hay nadie más experto que el ingeniero Wan. ¿Qué puede hacer de verdad alguien que ni siquiera se atreve a mostrar la cara? Distinguidos invitados, la subasta está a punto de comenzar. Por favor, tomen asiento en orden. En ese caso, ya veremos. Hoy, la primera subasta de terrenos. Es un terreno baldío de 1000 mu al oeste de la ciudad. Precio de salida, 200 millones de yuanes. 230 millones. $400 millones. ¡Qué generosidad! Duplicando el precio de un golpe, jefe Geu. Esto no le deja ninguna oportunidad a los demás. Solo una empresa con fondos sólidos como la suya puede tragarse este jugoso bocado.
Nosotros solo podemos mirar. 400 millones. ¿De dónde saca Geo Hingan? ¿Tanto dinero ahora? Rongan Real Estate ofrece 400 millones. ¿Alguien más quiere aumentar la oferta? Felicidades, GCGU. Un comienzo exitoso. El futuro de Rongan Real Estate también será sin duda próspero. No hay remedio. Preparación exhaustiva, la fuerza habla por sí misma. 400 millones por primera vez. Hecho. Grupo Minsen, hagan su oferta. 430 millones. 450 millones. 480 millones. 500 millones. Aunque este terreno es bueno, 500 millones. ¿No es demasiado? Sí, ya llegó a 500 millones en un momento. Esto no es una subasta. Claramente son dos empresas. Compitiendo por el orgullo. Mamá, hermano mayor, ¿seguimos? Parece que quieren enfrentarnos hasta el final. Si seguimos así, no beneficiará a ninguna de las partes. Este terreno es el núcleo del futuro desarrollo de Jiangchen. Conseguirlo dará a Minsen una ventaja decisiva en su estrategia para la próxima década. Su valor estratégico supera con creces el actual. Pero ahora ya se acerca al límite superior de su valor actual. Si seguimos aumentando, el margen de beneficio se reducirá drásticamente. No vale la pena. No, aunque no de ganancias, este terreno no puede caer en manos de Geo Hingan. Este orgullo. Minsen debe defenderlo. 550 millones. GCGU, el límite superior de este terreno. Está alrededor de 600 millones. Mientras no superemos los 600. Este proyecto es una ganancia segura. $600 millones. ¿Qué? ¿600 millones? Eso ya supera el precio de venta más alto de un solo terreno este año. ¿Aún más alto? Hermano, ¿qué hacemos? Ya llegó a 600 millones. ¿Aumenta? ¿Por qué no subes más? ¿No estabas lleno de arrogancia hace un momento? ¿Ahora por qué no dices nada? Si ni siquiera tienes el valor de subir una vez más, ¿cómo te atreves a competir con nosotros? No más. Seguir subiendo no tiene ningún valor de beneficio. Sin margen de ganancia. Pensé que Minsen era realmente poderoso. Resulta que sin el ingeniero Wang, ni siquiera pueden conseguir un terreno decente. Por supuesto. Sin un talento profesional como el ingeniero Wang, para evaluar, probablemente ni siquiera puedan juzgar el valor real de este terreno. Tan indecisos y temerosos. ¿Creen que merecen competir con nosotros? Idiotas. ¿Realmente creen que consiguieron un tesoro? Ese terreno parece un buen negocio en superficie, pero en realidad está lleno de complejas fallas activas. Solo tratar los cimientos. Y la prevención de desastres les costará otros 200 millones. Si no actuamos de manera convincente, ¿cómo haríamos que pagaran un precio cercano al límite superior por este pozo sin fondo? 600 millones por primera vez. Vendido. Felicitaciones a Rongan Real Estate por ganar el lote 1. ¿Lo ves, Senminsu? Esta es la diferencia. Donde está el talento, está la riqueza. Si Minsen no puede retener a su gente, merece ver el buen negocio. Caer en el plato de Geo Hingan. Parece que en el círculo inmobiliario, en el futuro, nuestro Rongan será el líder. Felicitaciones, jefe Geo. Pareja despreciable, déjenlos disfrutar su momento. Esperen un momento. Veremos si todavía pueden reírse después. A continuación, el lote número 2 de esta subasta. Ubicado en la zona este de la ciudad, terreno baldío. Precio inicial, 30 millones. Ahí está. Nuestro objetivo es este lote. 35 millones. 40 millones. 43 millones. 50 millones. Vendido. Felicitaciones al grupo Minsen por el lote 2. Al precio de 50 millones. Senminsu, esto. ¿Es tu as bajo la manga?
No pudo conseguir el lote anterior. Así que fue por este terreno basura que nadie quiere. Ni siquiera tiene un competidor decente. Es realmente para morirse de risa. ¿Qué sabes tú? Solo son 50 millones. Incluso si lo compro y lo dejo ahí. Me da gusto. Hasta ahora sigues empeñado. ¿Quién no lo sabe? El desarrollo del sector este de la ciudad es difícil. ¿Están locos o qué? Recogen esa basura como si fuera un tesoro. Esta vez Minsen realmente se equivocó con ese terreno. ¿Qué valor de desarrollo puede tener? Sí, comparado con el que compró el jefe Geu. Ese terreno clave es como el cielo y la tierra. Parece que sin el ingeniero Wang, Minsen no es gran cosa. ¿Quién les dijo que compramos este terreno? ¿Para desarrollarlo nosotros mismos? Si no lo van a desarrollar, ¿para qué gastaron 50 millones? ¿Para criar cerdos? Obviamente para esperar que se revalorice. Con suerte. Podría multiplicar su valor varias veces. Esperar a que se revalorice. ¿Cómo va a revalorizarse este pedazo de tierra? Con tan mal criterio, no me extraña que se tapen de pies a cabeza. Voy a ver de dónde sacó Minsen a un tonto así. Qian Duoduo, así que eras tú. ¿Senminsu o Senminsu? ¿De verdad no hay nadie más en Minsen? Empujar a una chica de pueblo al frente, esto es simplemente el hazmerreír del mundo entero. Ya me lo decía yo, un profesional no actuaría como tú. Escondiéndose. Así que eres tú, la paleta. Todos, vengan a ver. Esto es el nivel actual de Minsen. Encontrar a alguien que no entiende nada. Una campesina, para una subasta. Me parece que Minsen está a punto de irse a pique. ¿Qué estás diciendo? El jefe en esta vez realmente perdió la cabeza. Dejar que una nuera que no entiende nada tome el timón. ¿No es esto empujar a la compañía hacia el abismo? Parece que el jefe Geu tenía razón esta vez. Sin el ingeniero Wang, Minsen realmente no puede. Incluso haciendo algo tan poco profesional. ¿Quién te dijo que Minsen se va a pique? Este terreno está alejado. Tiene muchos edificios viejos. Es obvio que es un objetivo clave de demolición del gobierno. Cuando salga la planificación gubernamental, la indemnización podría multiplicarse varias veces. ¿Demolición? Qian Duoduo. ¿Crees que esto es como en tu pueblo, demoler una pocilga por unos cientos? Esto es inversión comercial, un juego de fondos de miles de millones. ¿Tú piensas ganar dinero con una demolición? Eres una palurda. Te dan la oportunidad de manejar fondos enormes, y solo sabes usar un cerebro para recoger semillas de sésamo, para pensar en sandías. Esta nuera del jefe Sen. Realmente no da la talla. Esta vez Minsen probablemente se va a dar un buen batacazo con esos 50 millones. Esperen, todos miren. El documento oficial acaba de publicarse. El nuevo distrito este ha sido designado como zona modelo educativa prioritaria. Con la demolición, ese terreno se valorizará al menos 10 veces más. Es verdad. ¿Qué golpe de suerte tuvo el grupo Minsen? De 50 millones a cientos de millones en ganancias. ¡Qué visión! Es increíble. ¿Por qué no pujé yo? Cuñada, tenías razón. Eres increíble. Esto no es invertir, es alquimia. Sí, Duoduo, eres asombrosa. Fue pura suerte, un golpe de fortuna. ¿Unos miles de millones? Mi terreno en el oeste generará ganancias netas de 10.000 millones en el futuro. Traerá ganancias netas de más de 10.000 millones. Exacto. Cuando se desarrolle ese terreno, Minsen seguirá bajo el pie de Rongan. Seguirán siendo pisoteados por nuestro Rongan. Jefe Geu, le sugiero que llame ahora mismo a su equipo de topografía en el sitio. A estas horas ya habrán encontrado malas noticias. Y estarán pensando cómo informárselo. ¿Qué dices? Jefe Geu, el equipo de topografía informa que bajo el terreno del oeste hay cuevas kársticas y fallas. Solo reforzar los cimientos y manejar los riesgos costará al menos otros 200 millones más. ¿Qué? La nuera del jefe Sen. Es increíble. Hasta sabe de problemas que ni el equipo de topografía detectó antes.
Sí, no solo ganó miles de millones en el este, sino que evitó pérdidas en el oeste. ¡Qué visión para invertir! Es extraordinaria. ¿Cómo sabías que había problemas bajo ese terreno? Jefe Geu, como lo supe no importa. Lo importante es que usted gastó 600 millones en el terreno. Y el tratamiento geológico costará al menos otros 200 millones. Eso sin contar posibles accidentes o retrasos en la obra. Incluso si logra terminarlo, el mantenimiento anual, los costos de operación y gestión, todo sumado, hará que tarde al menos 10 años en ver algún beneficio. ¿Tú? Ánimo, jefe Geu. Cuide su salud. Esfuércese por vivir hasta el día de las ganancias. 400 millones. 480 millones. 500 millones. 550 millones. Así que ya sabías que ese terreno era una trampa. Subiste el precio paso a paso para que yo pagara el máximo. Y cayera en la trampa. Jefe Geu, en las subastas gana la oferta más alta. Usted tiene mucho capital. Nosotros, Minsen, no pudimos competir. Solo nos queda aceptar la derrota. Qian Duoduo, eres una víbora. ¿Te atreves a tendernos una trampa? Que te mueras mal. A propósito, si no me equivoco, cuando tú y mamá se divorciaron, solo ¿te gastaste más de 50 millones, verdad? Entonces, los 150 millones restantes deben haber sido prestados de varios bancos. Si calculamos con amortización constante a 10 años, entonces Jefe Geu, tienes que pagar más de 6 millones al mes. Eso incluye los 200 millones que aparecieron. ¿No se va a romper la cadena de capital de Rongan entonces? Hingan. ¿Qué capacidad de resistencia psicológica es esta? ¿Con un cuerpo así? ¿Cómo vas a vivir para ver el día de los beneficios? ¿Desmayarse? ¿Y justo aquí? Esto es pura provocación. Déjamelo a mí. Hola, ¿tienes agua que haya usado la limpieza? Cuanto más apestosa, mejor. Lo ideal sería que acabaras de ir del baño. Ah. Cuanto más apestosa, más rápido se despierta. Terapia física. Señora, esto es agua que acaba de trapear el baño. Le aseguro que tiene sabor. Este olor es realmente auténtico. Qian Duoduo, ¿qué estás haciendo? Te ayudo a despertarlo. Se desmayó de una manera muy mala. Yunao, ven a echar una mano. Claro, cuñada. Ábrele la boca. Cuanto más apestoso le eches, más rápido despertará. Estoy despierto. Ya. Realmente despertó. Caray, despertó demasiado rápido. Esto no es agua apestosa. Esto es un presagio auspicioso. Qian Duoduo, me las pagarás. Suéltala, señor. La señora ya se fue. Cállate. No se fue, solo está dormida. Ya apesta, joven señor. La señora ya apesta. No apesta, no apesta. ¿Qué demonios? ¿El mundo está tan loco? Cuñada, eres increíble. Tengo la sensación de que lo sabes todo. ¿Yo? Quizás soy una persona con suerte innata. ¿Suerte? Cuñada, entonces ábremelo tú. Ya he abierto más de 300. Y todavía no me ha tocado la edición especial que quiero. Vaya. Ahora esto. ¿Hay tantas formas de ganar dinero? Un peluche. Es una edición oculta, un modelo raro oculto. Cuñada, eres realmente genial. Sí. Soy tu hermana menor. ¿Cuántos años tienes ya? Tienes que ser calmada como yo. Yunao, tuve mis propias dificultades con lo que pasó antes. ¿Podrías salir a verme? Mañana a las 10 de la mañana, en el parque.
Dios mío, ¿esto lo puedo ver sin tener que pagar? Estos músculos, estas líneas corporales. ¿Por qué esta bata de baño no puede estar un poco más holgada? ¿Qué pasa? Buenos días, cariño. Esta sopa la cociné especialmente para ti, para que te recuperes. Duo. Últimamente no he hecho nada malo, ¿verdad? Ya sabía que él lo iba a rechazar, pero esta receta de recuperación. Hace mucho que no cocino, es normal que no me salga perfecta. Pero el efecto es el mismo de todos modos. Bueno, mejor voy a practicar un poco más. Aunque no se ve muy bonita. Pero sabe realmente deliciosa. Cariño, gracias por tu trabajo. Somos pareja, ¿para qué las formalidades? ¿Y tú? Si de verdad quieres agradecerme, no te importará dejarme tocar tu abdomen marcado, ¿verdad? En tu sueño. Tingve, pasa algo malo. Yunao se lo llevó Heo Jing'an. ¿Qué pasó exactamente? Ayer Fuwan incitó al segundo hermano. El segundo hermano pensó en ir para poner fin a todo. Pero no nos imaginamos que esa pareja de sinvergüenzas tenía malas intenciones. Se lo llevaron secuestrado directamente. Entonces, ¿dónde está Yunao ahora? No lo sabemos. No contesta el teléfono y apagó el ubicación. Senminsu. Yunao está aquí conmigo. Pero este chico tiene mala suerte, en muy poco tiempo. Ya perdió 30 millones. Tú, como su madre, ven a pagar la deuda por él. Heo Jing'an, ¿qué quieres hacer? Si quieres recuperar a la persona, trae el dinero al Club Juan Chao. Te lo digo claro. No tengo mucha paciencia. No me juegues ninguna triquiñuela. Esa pareja de sinvergüenzas debe un montón de deudas. Ahora seguro que no pueden reunir el dinero, por eso se inventaron esto. Una idea tan tonta para secuestrar a Yunao. Hacerle perder dinero en un juego. He visto padres que perjudican a sus hijos, pero no al revés. Duo, ¿qué hacemos ahora? Vamos a enfrentarnos a Heo Jing'an. Yunao. Segundo hermano. Un joven tan guapo. Acabó convertido en un cerdo de edición limitada. Cuñada, hermano mayor. Heo Jing'an. Es tu propio hijo. ¿Cómo pudiste hacerle eso? ¿Hijo propio? Ahora solo el bebé en el vientre de Bankin. Merece ser mi verdadero hijo. Basta de charla. 300 millones. De lo contrario, nadie se lo lleva. 300 millones. ¿No dijiste 30 millones? ¿No puedo cambiar de opinión? Para retirar tanto dinero del banco hay que avisar. ¿Cómo podría? ¿Conseguir tanto de repente? ¿Sin dinero? Fácil. Esto es el Club Imperial. Sin dinero, podemos pedir prestado. Pedimos prestados 300 millones cada uno. 3 rondas lo deciden. Al final, gane quien gane. Lo dejaré ir. $300 millones, eso no me llena ni un diente. Si se atreven a sentarse a esta mesa, haré que deban 3.000, 30.000 millones. Entonces, no solo por rescatar a este inútil, sino que toda la familia se tendrá que pagar. Hasta el último centavo. El cielo tiene puertas y no entras, al infierno sin puertas te metes. Jugar conmigo es como una rana saltando al aceite hirviendo. Bien, ya que al jefe Geu le apetece. Jugaré unas manos contigo. Duo, ¿sabes jugar? No, pero no perderé. Duobo. Heo Jing'an creció en el campo.
Aprendió a hacer trampas con unos taures. Eres novata. Jugar con él es arriesgado, cuñada. El segundo hermano es campeón de póker. ¿Cómo perdió? ¿30 millones en tan poco tiempo? Seguro que fue Geo Jingan y Fu Banking. Un plan urdido en conjunto. Sí, cuñada. ¿Qué pasa? ¿Acaso no tendrán el valor? ¿Ni siquiera de sentarse a la mesa? Está bien. Ya que tienen tanto miedo de perder, pues arrodíllense y suplíquenme. Quizás, si estoy de buen humor, les haga un descuento del 1%. Ya lo he dicho. Yo juego contigo. Cuñada Duoduo. Duoduo. Déjame a mí. Cuando estudiaba en el extranjero, solía jugar al Texas Hold'em con amigos. Aunque ahora estoy oxidada. Es mejor que no tener ni idea, como tú. Déjamelo a mí, no te preocupes. Empecemos. Técnica muy depurada. ¿Una experta? Su forma de manejar las cartas no parece de principiante. ¿No será como nosotros? ¿Por qué te pones nervioso? En la mesa de juego lo que importa es experiencia y habilidad. Ella es una palurda de pueblo. Aunque haya aprendido algún truquillo, boom. Solo está fingiendo. El anfitrión sigue al invitado. Tú decides qué jugar, Paigo, Texas Hold'em o Baccarat. Esos juegos que dices no los sé jugar. Pero como somos 3, justo podemos jugar al Dudizu. ¿Dudizu? ¿Estás de broma? Se atreve a jugar al Dudizu aquí. Dudizu. Pensé que tenías más nivel. Resulta que solo sabes juegos infantiles. Paleta. ¿Y qué? ¿Acaso no es suficiente para ganaros? Repartid. Bien. Venga, corta. La apuesta base de esta partida es 100.000. Se puede pujar por puntos. Cada punto pujado multiplica la apuesta. Máximo 5 puntos. El Dudizu es el juego más fácil de amañar. Según el guión. Geo Jingan seguro que me reparte una buena mano. Para que me confíe. Cuando, llena de confianza, puje alto, ellos usarán. Una supuesta coincidencia para hundirme de golpe. Mirad vuestras cartas. ¿Para qué son esas 3 cartas? Sí, ¿qué significa poner esto aquí? Ni siquiera conoces las cartas de fondo. Son las cartas del terrateniente. Resulta que realmente eres un novato. Ni siquiera conoces las reglas. Parece que esos movimientos tuyos extravagantes son solo para engañar a la gente. Con este nivel, ¿te atreves a sentarte a la mesa? ¿No vienes a regalar dinero? ¿Quién dice que no conozco las reglas? Llevo mucho tiempo sin jugar y se me olvidó. Estas cartas. ¿Qué son estas cartas? Vaya. Mis cartas son normales. Pido 1 punto. Oye, mis cartas están bastante bien. Pido 3 puntos. Cariño, no han pedido mucho. ¿Debería pedir ser terrateniente con estas cartas? Pide. Tienes que pedir. Contando las cartas, pide 5 puntos. Sí. Gracias. Pide 5. Parece que todas son bombas, se puede ganar fácilmente. Pero en realidad es una trampa que han preparado. 10.000 de fondo. Bajo su manipulación cuidadosa, solo hace falta una mano. Para que pierda hasta la camisa. Duoduo, ¿no es demasiado 10.000 de fondo? Está claro que vienen preparados. Sí, cuñada. Mira sus miradas. Se nota que están tramando algo. No se puede jugar esta mano. Duoduo. ¿Por qué no pides ser terrateniente? Pido. Con tan buenas cartas, claro que pido.
Pido 5 puntos. Wow, ¡ay qué suerte tengo! ¡Qué mano tan buena! ¡Wow! ¡Qué suerte increíble! Ni una sola carta mala. No pensé que fuera tan buena jugando. El tonto ha picado. Entonces yo empiezo, un trío con una carta suelta. 3 treses con un 7. Bomba. Ella me está haciendo poner una bomba. ¡Ay! ¿Cómo es que ni un trío con una carta suelta tengo? Bueno, da igual. 4 cincos. Bomba desde el principio. ¿Qué tan buenas son sus cartas? 4 5. Justo puedo seguir. 4 6. ¿Qué estáis haciendo? Duo solo jugó un trío con una carta. Vosotros directamente ponéis 2 bombas. Exacto, vosotros 2, ¿cómo bombardeáis hasta 3 treses? ¿No será que ya habíais preparado vuestras cartas antes? Tú las barajaste, ¿cómo íbamos a prepararlas? Si te molestan las bombas, pues pon una tú también. Entonces yo. 4 8. Tonto. 4 dieces. 4 jotas. Dios mío. Lleva arrasando desde el principio. ¿Estoy soñando? Si esto es real, esta partida vale cientos de millones. 4 QS. ¡Ay! Justo. 4 reyes. Bueno, no voy a atacar a los míos. Paso. Perdón, yo sí puedo seguir. 4 ases. No puedo. Paso. Hermana Guanin, ¿y tú? Yo sí. 4 doses. Parece que esta vez la suerte me sonríe más. Ahora en tu mano solo te quedarán 4 nueves, ¿verdad? Hasta ahora ya ha habido 9 bombazos en la mesa. Apuesta base de 100.000. Pediste 5. 9 bombazos multiplican por 9. Si pierdes, tendrás que darnos a cada uno 256 millones. Entre los dos. Son 512 millones. Y la partida aún no ha terminado. Sí, al final. Probablemente perderás aún más. 500 millones. Eso es más que los 300 millones que perdió Yunao. Es demasiado. No, esto se está saliendo de madre. Renunciamos a la persona. Yunao, que tenga suerte. Cuñada, no. Cuñada, no puedes abandonarnos. ¿Irse? Las reglas de la mesa, una vez empezado, no hay pausa. Qian Duo. Si te rindes, paga. Si no puedes pagar, entonces que Tin Yue ceda el 20% de las acciones del grupo Minsen. Ni en sueños. Antes morir que dejar que el grupo Minsen caiga en manos de un vil como tú. ¡Ay! Eso no lo decides tú. Hoy. O pagas, o das las acciones. Si no, ninguno de ustedes sale de aquí. ¡Ay, Hingan! Mira, Duo y Ziggy tienen la piel tan fina y tierna. Si no pagan, enviándolas a ciertos sitios, quizás alcancen un buen precio. Ja, ja, ja. Tienes razón. Adelante. Basta. Puedo transferir las acciones, pero a ellas no las tocas. Ja, 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 ja. Bien. Traigan el contrato. Toma. Espera. ¿Quién te dijo? Esta partida la perdí. ¡Ay, Qian Duo! ¿Estás soñando? Solo te quedan 4 nueves. ¿Cómo vas a ganar a mis 4 doses? Ja, ja, ja. No puedes ganar, pues mira bien. Mis cartas. ¿Qué son realmente? Vaya, la bomba está en su mano. Bomba, gané. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede estar la bomba en tu mano? ¿Por qué no?
Esta bomba siempre ha estado en mi mano. Haces trampa. La bomba claramente estaba en mi mano. Ni siquiera toqué tus cartas. ¿Cómo hago trampa? Hermana Guanyin, ¿no te habrás equivocado de cartas? Equivocarme. ¡Qué risa! ¿Cómo podría no saber ni mis propias cartas? Guanyin, ¿cómo es que tus cartas? Esto no puede ser. Mi carta final claramente era la bomba. ¿Cómo se convirtió en 4 nueves? Ustedes, todos vieron hace un momento, mi carta final. Era claramente la bomba. Es ella quien está haciendo trampa. Te equivocas, la bomba siempre estuvo en su mano. Sí, todos lo vimos. La hermana es una diosa, con solo un trasplante y alteración de memoria, es pan comido. Solo que el consumo de energía mágica es un poco alto por la noche. Tengo que tocar los abdominales de mi marido para recuperarme bien. Ustedes, todos fueron sobornados por ella, para engañarme juntos. ¿Quién dudó? Este es el territorio del señor Lon, hacer trampa. No tiene buen final. Señor Lon. ¡Qué gran atrevimiento! ¿Quién se atreve a hacer trampa en el territorio del señor Lon? ¿En mi local? ¡Ay, señor Lon! Llegó justo a tiempo, es esta mujer. La que hace trampa en su local, rompiendo las reglas. Sí, señor Lon, este tipo de persona que arruina el local. Debe ser tratada adecuadamente. Este señor Lon parece muy imponente, pero en realidad es un mandamás con solo 50 pesos de gasto diario. Normalmente, si quiere tomar un té de burbujas con taro y perlas, tiene que informar primero a su esposa. ¿Cómo lo sabe? No, ella ni siquiera abrió la boca. ¿Cómo puedo oírla hablar? Señor Lon. Atreverse a hacer trampas en su local, eso es una total falta de respeto. Este tipo de personas debe castigarlas estrictamente según las reglas. Para que sirva de ejemplo, HM. Atreverse a hacer trampas en mi local, tiene que ser castigado severamente. Vamos. Sujeten al que hace trampas. ¿De verdad es ella? Kiando, estás acabado. Son ellos. ¿Por qué los están arrestando a ellos? Señor Lon, la que hace trampas es ella. ¿Por qué nos arrestan a nosotros? Sí, señor Lon, a quien debe arrestar es a ella. Cállate. Menuda faena. Este es mi local de entretenimiento, totalmente legal. Lo han convertido en un caos por ustedes, dos desgraciados. En un par de rondas. Hicieron que el joven perdiera 30 millones. Tienes mucho talento, ¿eh? Señor Lon, nos equivocamos. No nos atreveremos a hacerlo nunca más. Le ruego que sea compasivo. Sí, señor Lon, todo fue un malentendido. Yunao es mi hijo. Estábamos bromeando. Heuhingan, ¿no te da vergüenza? Cuando nos obligabas a firmar el contrato antes, ¿por qué no dijiste que era una broma? Ahora que se ha descubierto la verdad, cambias y dices que fue un malentendido. En este mundo, no hay cosas tan buenas. Exacto. ¿Tú? Basta. Saquen a estos dos molestos de aquí. Según las reglas. Arreglen bien esto, señor Lon. Miren, ¿qué clase de asunto es este? Jefe Sen. 1000 gracias. Estos dos tipos han estado causando problemas aquí. No una ni dos veces. Siempre he estado buscando pruebas concretas. Hoy, gracias a que usted me avisó con anticipación, pude atraparlos. No es nada, señor Lon. Yo soy quien debe agradecerle que haya intervenido a tiempo. No es para tanto. Mira, tu hermano está herido, que vaya a tratarse primero. Déjame a mí ocuparme de lo de aquí. Gracias. Vamos. ¿Qué quiso decir con el dios en lo que pensó hace un momento? Mamá y Ziggy, cuiden a Yunao en el hospital. Yo te llevo a casa primero. Vale. Antes de que esa pelota volara hacia aquí. ¿Cómo es que ya me habías apartado? Ah, ¿sí? Yo solo sentí que algo venía volando. Solo te ayudé un poco. Duobo. Tengo una pregunta que quiero hacerte desde hace tiempo. ¿Quién eres realmente? Yo solo soy Kianduoduo. Una chica con mucha suerte. Una belleza. ¿Solo suerte?
Puedes predecir de antemano el balón que viene volando. Y también sabes que el precio del suelo en el nuevo distrito este va a subir muchísimo. Quizás solo soy naturalmente más alerta y atraigo la suerte. Entonces, por lo que veo, más razón para mantenerte a mi lado. Así que, los resultados del grupo Minsen se duplicarán, ¿no? Dios mío, este hombre sonríe tan guapo. Quiero llevármelo aquí mismo ahora mismo. Vamos, mi pequeño dios de la riqueza. Hace frío afuera, volvamos a casa. Jeje, cuñado y cuñada. ¿Qué pasa? Ya casi es mi cumpleaños, en mi nueva edad. Quiero probar algo nuevo. ¿Qué se te ocurre ahora? Quiero teñirme esto de verde. Sencilli, si te atreves a teñírtelo. Te haré experimentar en propia carne porque las flores son tan rojas. HMPH, qué aburrido. Hermano, solo me llevas 6 años. ¿Cómo vives como un viejo anticuado? Cuñada, te digo, los hombres después de los 25 ya están como de 65. Mi hermano ya está viejo, viejo de verdad. Sencilli. Yo me voy primero. Cariño. Los demás pueden no creer en mí. Esta textura, esta atmósfera, he esperado tanto tiempo. ¿Por fin voy a tener lo que esperaba? ¡Ay, esta felicidad llegó! Demasiado de repente. Cariño, tú dices que Ziggy ya casi cumple años. ¿Qué le deberíamos regalar? Hay tantas cosas. Ya me mareé de tanto elegir. Generalmente le regalo joyas o ediciones limitadas de bolsos y vestidos. A ella le gustan mucho todos esos. Así que es eso. ¿Y tú? ¿Qué te gusta a ti? Yo me gusta el oro. Cuanto más pesado, mejor. ¿No te gustan los diamantes? ¿No dicen que los diamantes son para siempre una joya que perdura? El oro es mucho mejor. El oro es moneda fuerte, antigüedades en tiempos de caos, oro en tiempos de prosperidad. ¿Sabes? En los últimos años, el precio del oro se ha disparado. Los diamantes tienen una prima demasiado alta. Prefiero esos pequeños tesoros. Brillantes, dorados y con peso, que me quedan mejor. Sí, no sé, estos cristales de la colección acaban de llegar. ¿Le gustaría echarles un vistazo? Bien, déjame ver. Hola. Deja a un lado las piezas personalizadas que encargamos antes. Prepara otro juego de joyas de oro para la joven señora. Cuanto más pesadas, mejor. Los macarons del buffet de postres deben ser de la pastelería del oeste de la ciudad. A Ziggy le encanta su sabor. No se preocupe, señora, ya lo he comunicado. Ajusta un poco más el ángulo del panel de fondo, y estos globos. Añade colores más vivos para que queden bien en las fotos. Sí, señora, haré que lo ajusten de inmediato. Por supuesto, lo más importante es la seguridad. Mañana vendrán familiares y amigos cercanos. No quiero que ninguna persona no invitada venga a molestar. Todos los asistentes deben ser rigurosamente verificados. Tranquilo, Jefferson. Ya hemos aumentado el personal para garantizar que todo salga perfecto. MMM. ¿Por qué tenemos que escondernos aquí como ratas de alcantarilla? Mientras la familia se celebra un lujoso banquete de cumpleaños. ¿Con todo el esplendor? De nada sirve enfadarse. Ahora no solo no podemos pagar el préstamo, sino que el señor Lon sigue buscándome por todos los medios. Si yo la paso mal, ellos tampoco la pasarán bien.
El banquete de cumpleaños. Haré que la familia Sen caiga en desgracia y nunca se recupere. ¿Cómo has estado últimamente? Señora Lee, ¿cuánto tiempo? Feliz cumpleaños, señorita Ziyi. Gracias. Qué bonito y tan fastuoso. ¿Qué hacen ustedes aquí? No son bienvenidos. Minsu, hoy es el cumpleaños de Ziyi. Yo, como su padre, vine a darle mis bendiciones. ¿Acaso no puedo hacerlo? Sí. Señora, Ziyi y yo solíamos ser buenas amigas. Claro que vine a felicitarla de corazón. No sea tan mezquina. No nos eche. Ustedes. Duo. Ven aquí. El día del banquete de cumpleaños, la cuñada y el cuñado de la familia Sen. Se destapó el escándalo de su indecencia. A ver cómo se las arregla tu familia Sen, para mantener su posición en la alta sociedad. Gracias a todos por venir a celebrar el cumpleaños de mi hija Ziyi. La comida está lista. Pueden dirigirse a la zona del banquete. Tengan cuidado, nos vemos en un rato. ¿Por qué me miras así todo el tiempo? ¿Acaso le pusiste algo a mi bebida a escondidas? Qian Duoduo, ¿por quién me tomas? Yunao. ¿Qué pasa? Sé que tienes algunas opiniones sobre mí como padre, pero al fin y al cabo somos familia. ¿No es demasiado pedir que tomes una copa conmigo? Bueno, ¿qué querías decir? Listo, vámonos. Vamos. ¿Cómo es que no hay ningún ruido? ¿Será que este Senyuno no puede? Vamos a echar un vistazo. Si no funciona, al menos podemos echarles una mano. ¿Cómo es que no están inconscientes? Claramente. Hermana mayor, te digo, ves demasiadas telenovelas tontas. Y se te ha ido la cabeza, ¿verdad? Con ese olor a medicina. Apestando a colonia mezclada con pesticida, ¿y aún quieres engañar a la gente? Con ese cerebro que tienen ustedes dos, mejor no intenten. Jugar a intrigas para ciegas, ¿de acuerdo? ¿O será que ustedes dos realmente no tienen otra salida y buscan un trabajo estable? Entrando a coser en la cárcel, ¿eh? Qian Duoduo. No te alegres tanto. Incluso si no hubo un acto concreto. ¿Qué importa? Las cámaras del hotel captaron claramente que tú y Senyunao entraron a la misma habitación, solos, un hombre y una mujer juntos. Si estas fotos y vídeos se filtran, la familia Sen igual se hunde. Ah, sí. Pero me parece que ustedes no tendrán esa oportunidad. Gracias por su colaboración, señores. Se ha presentado una leña por las múltiples deudas grandes vencidas a su nombre. Justo estábamos buscándolos. Hoy es perfecto para resolverlo todo. Fue a propósito. Qian Duoduo. Esto fue una trampa que tú preparaste. Claro que sí. ¿O crees que la seguridad de nuestra familia Sen es de papel? Para que cualquiera, como ustedes, dos payasos, pueda entrar así nomás y logre drogar a alguien tan fácilmente? Nosotros simplemente seguimos el guión que ustedes escribieron y les armamos el escenario como un extra. Hermana mayor, con lo poco que piensan, que se les ocurriera envenenar. Ya fue un logro extraordinario. No esperes que descifren nuestro plan de Misión Imposible. Pero ustedes sí bebieron el vino hace un momento. La receta secreta de la hermana mayor, una pastilla te despierta y aclara la mente.
2 pastillas eliminan la fatiga, 3 ya no son necesarias. Con sus trucos tan simples, con una sola pastilla es más que suficiente para lidiar con ustedes. Vamos. Qianduo, no voy a dejarte escapar. Adiós. Cariño. Vayamos a comer también. ¡Qué agrio! Hermano mayor, ¿es este el olor agridulce del amor? ¡Guau! ¿De verdad me preparaste esto? ¿Y es macizo? No solo esto, tengo el juego completo. También te preparé una corona de fénix de oro puro, de 10 jin. Cariño. Mi querido esposo, ¿una corona de 10 jin no me romperá el cuello? Pero bueno, la comisura de mis labios. Seguro se estirará hasta la nuca, al nivel del sol. Vamos.